O sea que estas son las dos clases en las que vamos a presentar las relaciones de trabajo bajo la forma de la identidad de Jarzynski y el teorema de Crookes. Por ahora en sistemas estrictamente clásicos y después, más adelante, vamos a discutir la posibilidad de generalizarlo a sistemas cuánticos. Y la otra cosa que hay que advertir es que en realidad nosotros vamos a ver un caso muy particular, porque nos vamos a limitar a sistemas que se pueden describir dentro de la teoría de un Sager-Matchloop, o sea, sistemas que tienen una dinámica orientada, que buscan los mínimos de un potencial termodinámico, sobre la cual hay superpuesto un ruido blanco. No es el sistema más general. Tanto la identidad de Jarzynski como el teorema de Crookes han sido demostrados en condiciones mucho más generales. Pero este tipo de sistemas hacen que las cuentas sean sencillas y permiten apreciar al menos las ideas fundamentales, por lo cual es suficiente para nuestros propósitos. Después de eso, ya estamos prácticamente terminando con la parte clásica del curso, porque después lo que va a venir son aplicaciones de teorema de las relaciones de trabajo para estudiar máquinas que funcionan al nivel nanoscópico, en el cual la presencia de fluctuaciones son una parte importante del funcionamiento de la máquina. Y acá la aplicación por excelencia es en biofísica, en el estudio de máquinas moleculares, que nosotros vamos a tratar brevemente. Va a haber ejercicios en la guía de problemas, y finalmente, como les decía antes, el 30 de noviembre va a venir Luciana Bruno a contarnos acerca del trabajo experimental que se está haciendo sobre máquinas moleculares en el departamento. Así que bueno, empezando con el teorema de Crookes. Bueno, para hacer contacto con cómo veníamos, porque la clase pasada nos desviamos de tema para hablar del efecto Unruh, volvamos a un sistema, una única dimensión. Esto es simplemente para simplificar las cuentas. O sea, si uno se imagina que esta única X en realidad representa un vector y que esta derivada parcial en realidad representa un gradiente y esta gamma en realidad es una matriz, todo lo que estoy diciendo se generaliza inmediatamente para n variables. Pero para simplificar las cuentas, supongamos que tenemos una única variable que obedece una dinámica del tipo de la teoría de un Sager-Matchloop, y entonces este ruido, vamos a suponer que es ruido blanco, y por el teorema de fluctuación-disipación, la covarianza del ruido queda determinada también por este mismo coeficiente gamma, que hace una matriz de 1 por 1 necesariamente es simétrica, o sea, X necesariamente, bueno, la matriz gamma necesariamente es simétrica. Bueno, después habíamos visto en la primer clase, la clase anteúltima, que la probabilidad de tener toda una historia del ruido se podía escribir de esta manera. Esto, la forma más fácil de verlo es simplemente pensar que esto es una gaussiana multivariada, ¿no? Discretizar el tiempo, entonces esto se convierte en una gaussiana multivariada, y lo que va acá en el exponente entonces sería una forma cuadrática en la cual la matriz es la inversa de la matriz de covarianza. Bueno, hay un medio que viene con la gaussiana, x cuadrado sobre un medio de sigma cuadrado, y el otro 2 es este, y por eso se forma un 1 sobre 4 gamma, y lo que viene acá es simplemente la inversa del operador de identidad. Así que esto es la probabilidad de una historia del ruido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad de una historia del sistema? La probabilidad de una historia de x de t. Bueno, para que el sistema siga una cierta historia, el ruido tiene que seguir una cierta historia. O sea, la probabilidad
de una historia del sistema se obtiene sumando sobre todas las historias del ruido que hacen que la solución de las ecuaciones de movimiento sea la historia que estamos mirando. Podría no ser única, la historia del ruido que genera esta solución podría no ser única, por lo tanto, hay que sumar sobre todas las historias posibles. Acá, para hacer la vida más fácil, estoy suponiendo que las condiciones iniciales están dadas. Si las condiciones iniciales a su vez son aleatorias, bueno, también va a haber que integrar sobre las condiciones iniciales. La idea básica es que estamos sumando sobre todo las historias de ruido, filtrando aquellas que conducen a la historia del sistema que queremos ver. La D mayúscula lo único que indica es que esta es una integral sobre historias, o sea, es una integral de camino, una integral de Feynman, como las que habíamos visto la anteúltima clase. Bueno. Disculpa, tengo ¿Sí? una duda respecto a esto. Si el sistema es determinista, la historia no tiene que ser única. O sea, no la historia, la realización del ruido que me realice esa historia no tiene que ser única. Se escucha muy mal, por favor repetilo. Disculpa, a ver, ¿se escucha mejor ahí? Hola, hola, Sí, hola, 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 sí, hola, sí, hola. dale. Bien. La pregunta es, si el sistema es determinista, ¿por qué una realización del ruido, por qué dos realizaciones del ruido distintas me pueden dar la misma historia? O sea, no hay una Bueno, relación. simplemente con esto cubrimos todas las posibilidades. No, realmente, esto es lo más general. Con esto estás seguro que no vas a tener problemas. Ok, pero debería ser única Si la hay una historia. única J, bueno, entonces esta delta va a filtrar todas las J que hayan. Si hay una sola, hay una sola. Bien, Y ok, si no hay ninguna, te va a dar que la probabilidad de esa historia particular del sistema es cero, punto. perfecto. No hay ningún problema. Bien. Bueno, entonces esta notación x de t semicoma j quiere decir la solución de las ecuaciones de movimiento cuando el ruido es j de t. Ah, disculpen, tengo problema con mi pantalla. El chat me tapa la pantalla y entonces no veo lo que estoy diciendo. Bueno. Bueno, cuando uno llega acá, lo único que le queda por hacer es simplemente un cambio de variables. O sea, vamos, en vez de elegir a j como variable independiente, vamos a elegir a x de t y j como variable independiente. Resulta que efectivamente es muy fácil de despejar j. O sea, si yo sé cuál es la solución, quién es el ruido, lo despejo directamente de las ecuaciones de movimiento. Y el único problema que queda, o sea, este j de t simplemente lo voy a reemplazar acá. Ahora acá no va a quedar ninguna ambigüedad, la delta va a filtrar el x de tj, que es exactamente x de t. Y el único problema que me queda es que al hacer el cambio de variables me aparece un jacobiano. Entonces, la probabilidad de la historia x de t ahora aparece como, bueno, la exponencial, donde ahora este j se convirtió en x punto más gamma por la derivada de a respecto de x, pero me aparece el determinante. ¿El determinante de quién? Bueno, la derivada variacional de j de t respecto de x en t'. Pero tenemos la ventaja de que tenemos una fórmula explícita acerca de cómo es j de t en función de la x. Y ahora ya, como la delta me dice que la x de tj tiene que ser la x de t, simplemente dejé caer la semicoma y simplemente voy a hablar de x de t. Entonces, tenemos la ventaja de que tenemos una fórmula explícita, por lo tanto, simplemente se trata de derivar
esta derivada variacional es simplemente esto. Lo que quiero hacer notar es que esto es un operador, o sea, esto es un núcleo que tiene un índice T, un índice T'. Lo puedo pensar como una matriz con índices continuos. Y tengo que calcular el determinante de eso. Bueno, yo les voy a pedir que me crean la fórmula 7. La fórmula 7 está demostrada en el apéndice del capítulo de integración funcional en el libro. Ese apéndice está tomado del libro de teoría de campos de Saint-Just, que tiene una discusión mucho más general que la que hago yo en el capítulo 7. De hecho, tuvimos mala suerte porque estamos trabajando en una sola dimensión. En más dimensiones, esto hubiera dado simplemente igual a 1, y la vida hubiera sido mucho más simple. Pero en una dimensión ocurre que el determinante no es trivial. La clase anteúltima, nosotros habíamos bypassado este problema. O sea, habíamos visto que la función de distribución de la probabilidad de la variable x, o haciendo un cambio de variables, diciendo que f era e a la menos a sobre 2 por g, que g obedecía una ecuación de Feynman-Kac. Y entonces eso nos permitía escribir una representación integral de caminos para la G, de la cual deducíamos la representación integral de caminos para la F. O sea, habíamos conseguido bypassear el problema de calcular el determinante. Si uno quiere calcular el determinante, vuelvo a decir, está hecho en bastante detalle en el apéndice del capítulo de integración funcional en el libro. De cualquier forma, bueno, uno llega a esta expresión, la expresión 7, la vuelve a poner acá y completa el trabajo. Esto es la probabilidad de una historia del sistema. O sea, todo esto fue básicamente para hacer contacto con la anteúltima clase, porque esto era esencialmente hasta donde habíamos llegado. ¿Está bien? ¿Se pudo seguir todo esto? Porque ahora vamos a empezar en serio. Bueno, entonces empezamos en serio. Bueno, ¿cuál es la situación? Hasta ahora nosotros no habíamos tenido en cuenta la posibilidad de que el potencial termodinámico, además de depender de la variable del sistema, dependiera del tiempo. O sea, tuviera una dependencia explícita respecto del tiempo. No hubiera cambiado nada porque en todo este argumento simplemente es agregar la dependencia respecto del tiempo. El argumento vale, si quieren pueden pensarlo como que yo puedo reconstruirle la probabilidad de la historia dividiendo el lapso de tiempo en muchos intervalos, de tal manera que dentro de cada intervalo el A lo pueda considerar constante. En distintos intervalos voy a tener A es distinto, pero eso no importa. En cada intervalo voy a poder aplicar esta fórmula con el A que corresponda. Y después, fíjense que esta fórmula descompone. La probabilidad de la historia va a terminar siendo simplemente el producto de los pedacitos de historia en cada uno de los intervalos. Así que no hay problema. Lo único que va a pasar es que ahora esta A tiene dentro de las integrales, la A, voy a tener que usar la A en el instante t, voy a tener que usar la A correspondiente al instante t. Es la única cosa de la que me tengo que preocupar. La fórmula va a seguir valiendo exactamente igual que como está escrita. O sea que la generalización al caso en que A dependa del tiempo nos plantea, respecto de la ecuación 8, nos plantea grandes dificultades. Lo que nosotros le vamos a pedir es que dependa del tiempo de una cierta forma. O sea, que dependa del tiempo porque de alguna forma nosotros tenemos una variable que podemos controlar. O sea, tenemos un sistema complicado del cual estamos monitoreando una única coordenada,
caída de potencial en esta resistencia. Hay muchas más coordenadas en el sistema, por eso tenemos que hacer mecánica estadística. Además, el sistema está en interacción con un baño térmico, y eso cuando pasemos a la parte de cuántica va a ser todo un tema. Pero hay una propiedad del sistema que nosotros podemos controlar. O sea, acá hay un reóstato y nosotros podemos controlar, moviendo una manijita, podemos controlar cuánto vale el potencial en este nodo. Y entonces la dependencia del tiempo viene porque variamos ese potencial siguiendo un cierto protocolo. O sea, hay una ley fija con la cual va a variar esta variable que controlamos externamente. Y en respuesta a esa variación, vemos que la variable que estamos monitoreando evoluciona de alguna manera. Y esta es la historia del sistema en la cual aprendimos a calcularle su probabilidad. Todo es probabilístico porque todo está en contacto con un baño térmico y por lo tanto hay fuerzas aleatorias actuando sobre el sistema. ¿Está bien? La dependencia respecto del tiempo viene de que nosotros estamos variando un parámetro según una ley determinada. Y cuando nosotros variamos este parámetro lambda con el protocolo lambda de t, el sistema responde evolucionando según la historia x de t. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, porque ahora lo que vamos a hacer es vamos a dar vuelta al protocolo. O sea, vamos a asumir que el sistema está, lo que antes era la posición final, ahora va a ser la posición inicial. Y vamos a variar el protocolo volviendo exactamente sobre la misma curva que habíamos usado para ir. O sea, el protocolo de vuelta es simplemente el protocolo de ida recorrido en el sentido inverso del tiempo. Y la pregunta es si el sistema va a hacer lo mismo. O sea, si cuando el protocolo vuelve para atrás en el tiempo, el sistema también recorre la misma trayectoria que había hecho a la ida en sentido contrario. Y en general la respuesta va a ser que no, porque como hay ruidos aleatorios, bueno, habrá una cierta probabilidad de que el sistema vuelva sobre sus pasos, pero es una de muchas trayectorias posibles. De alguna forma está garantizado que el sistema simplemente va a volver para atrás. Ahora, la situación, aparte de este detalle de que este protocolo es el mismo que este, pero recorrido en sentido contrario, la situación sigue siendo exactamente la misma que estudiamos al principio. Seguimos teniendo un sistema que obedece a la teoría de Sager-Machoff y por lo tanto podemos calcular cuál es la probabilidad de esta historia del sistema sometido a este protocolo. Entonces, usando exactamente la misma fórmula que habíamos visto antes, o sea, el renglón de arriba es simplemente la misma fórmula de antes, lo único que reemplacé el protocolo lambda de t, lo reemplacé por el protocolo recorrido en sentido contrario, y a la historia x de t también la reemplacé por el protocolo recorrido en sentido contrario. Y si ahora dentro de la integral hago el cambio de variables, en vez de t, hago ti más tf menos t, o sea, invierto el camino de integración simplemente como un cambio de variables de análisis 1. Lo que veo es que esto no cambia, o sea,
En cada punto, esto es un número y está perfectamente determinado. Lo mismo va a pasar para esto. Lo que sí cambia es que cambia este signo. Al invertir el tiempo, la flecha, la derivada, cambia de signo. O sea que la única diferencia entre la probabilidad de este camino con el protocolo directo, que estaba dada por la fórmula 8, fíjense este signo es la única diferencia que hay entre la probabilidad para la historia directa con el protocolo directo comparado con la probabilidad de la trayectoria inversa dado el protocolo inverso. Entonces yo desarrollo todo esto, la exponencial de la suma es el producto de las exponenciales. Cuando hago este cociente, la probabilidad del camino directo con el protocolo directo dividida la probabilidad del camino inverso con el protocolo inverso, todas las exponenciales se terminan cancelando, salvo el producto cruzado dentro del cuadrado. O sea, el menos, en el término en que está esto elevado al cuadrado, el menos no me importa. El único signo que cambia es el signo del doble producto entre este y este. Esto no cambió, o sea que se va a terminar cancelando. El cuadrado de esto tampoco cambia, así que también se va a terminar cancelando. El cuadrado de esto tampoco cambia, así que también se va a terminar cancelando. El único término que sobrevive, que no se cancela, es este. Y como tengo uno con un signo arriba y otro igual, pero con el signo cambiado abajo, me queda dos veces, y ese 2 tengo el 1 sobre 4 gamma, un 2 viene de haber tomado el doble producto, otro 2 viene de que estoy haciendo e a la menos dividido e a la más, y la gamma se va con esta gamma. O sea que todos esos coeficientes desaparecen y lo que me queda, este cociente, es simplemente esta fórmula. ¿Está bien? ¿Se entendió hasta acá? Porque ya pasamos lo más difícil, lo que viene ahora es muy fácil. Una cosa sorprendente de este tema es lo fácil que es, lo simples que son las cuentas. Realmente decir, esto se podría haber hecho en 1860 sin ningún problema. Me parece mentira que recién, en finales del siglo XX, la gente se dio cuenta de que esto era así. Por supuesto, esto es así de fácil porque la dinámica que estamos suponiendo es muy simple. Si uno lo quiere demostrar con un sistema dinámico más complejo, hay que trabajar más, pero igual se puede. Bueno, enfrentado con esta fórmula, uno se da cuenta que esto es la mitad de esto, ¿no? Acá está la derivada de A respecto de X por la derivada de X respecto de T, la derivada de A respecto de lambda por la derivada de lambda respecto de T. Nosotros estamos suponiendo que la única dependencia de A con el tiempo es porque A depende de lambda y lambda depende de T. O sea que al tomar estos dos términos juntos, esto es la derivada total de A respecto del tiempo. Y entonces, por teoría fundamental del cálculo, la integral de la derivada es simplemente la función evaluada en los extremos. O sea que si tuviera los dos términos, esto sería, fíjense que lo que tiene de importante esto es que esto no depende del camino. O sea, no depende de qué historia estoy mirando, depende de cómo empezó y cómo terminó. Ya está. Esto es lo mismo para todas las historias que empiezan y terminan en un punto dado. Entonces, la dependencia respecto del camino que tiene este término, que es lo que está acá, es menos la dependencia respecto del camino de este otro término. Y lo que tiene de interesante este otro término es que tiene una interpretación física directa. Para empezar, bueno, le vamos a poner un nombre.
W, queda el cambio de signo, es para que acá quede restando, así pasa sumando al otro lado. Y lo que mostramos entonces es que el cociente de estas dos probabilidades es, por un lado, este término que no depende de la historia que estamos mirando, y toda la dependencia respecto de la historia quedó metido en este W. Entonces la pregunta es, ¿quién es W? Bueno, normalmente el potencial termodinámico es la función de Mercier, es la energía libre dividido kBt. Y en este caso, este W es exactamente el trabajo realizado por el sistema. Porque la fuerza es menos el gradiente del potencial, ¿no? Si yo estoy pensando en la energía libre como el potencial termodinámico menos el gradiente del potencial, es la fuerza generalizada asociada con el parámetro lambda. Y fuerza por velocidad de potencia, o sea que esto es la potencia que se está entregando al sistema del cual lambda es la coordenada. E integrar la potencia respecto del tiempo me da el trabajo. O sea que este es el trabajo que realiza el sistema cuando yo varío el parámetro lambda. Y entonces obtengo la fórmula 15, que es el teorema de Crookes, que el cociente entre la probabilidad del camino directo y la probabilidad del camino inverso es simplemente E a la menos delta F más W sobre kBt. La segunda ley de la termodinámica dice que, con las convenciones que estamos usando en las teóricas, descubrimos con Guillem que en las teóricas y las prácticas estamos usando convenciones distintas, va a haber que tener cuidado con eso. Pero con las convenciones que estamos usando, la segunda ley de la termodinámica dice que en una transformación reversible, W es igual a menos delta F, o sea, la caída en la energía libre es la energía precisamente que queda liberada y que se puede entregar en forma de trabajo. Entonces, si la transformación que estamos mirando fuera reversible, quiere decir que efectivamente la transformación transcurre en sentido directo o en sentido inverso con la misma probabilidad. No quiere decir que esté garantizado que el sistema vuelva hacia atrás sobre sus pasos, pero que la probabilidad de que efectivamente lo haga es la misma que la probabilidad del camino directo. Cuando no es reversible, entonces W es más chico que menos delta F, por lo cual el corchete es positivo, y con un signo más me da entonces algo negativo. O sea, cuando el camino no es reversible, entonces este cociente es, perdón, creo que lo dije al revés, el corchete es negativo porque delta F es negativo y W no llega a compensarlo, con este signo más me queda positivo. Entonces, cuando el proceso es irreversible, esto me da algo más grande que 1, lo cual quiere decir que la probabilidad del camino inverso está suprimida respecto de la probabilidad del camino directo. Y acá es donde a uno se le queman los papeles. Así que tomemos aire porque lo que viene ahora es extremadamente importante. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, porque ¿qué es esto? Que la probabilidad del camino inverso esté suprimido. No tendría que estar suprimida. El camino inverso debería ser imposible. Punto. O sea, en termodinámica nos enseñaron que, o sea, ¿qué quiere decir? Que en el camino inverso,
el trabajo entregado es más que la caída en la energía libre. Y en termodinámica nos habían enseñado que eso era imposible, no improbable. O sea que el teorema de Crookes dice que, bueno, sí, la probabilidad de una historia en que el sistema entrega un trabajo más grande que la caída en la energía libre, sí es exponencialmente pequeña, pero no es cero. Y si no es cero, si uno tiene suficiente paciencia, la puede ver. Y efectivamente se la ha visto. O sea que, según la termodinámica de física 4, el camino inverso debería ser imposible. Porque si en el camino directo yo tengo delta F, tengo el trabajo W, W es menor o igual que menos delta F. Pero en el camino inverso, el trabajo entregado va a ser menos W y la caída de energía libre va a ser menos delta F. Y entonces la desigualdad, cuando cambio, multiplico por -1 ambos términos, la desigualdad se me invierte. Cuando la trayectoria era reversible, tenía una igualdad, no pasa nada. Pero cuando la desigualdad era estricta, si yo la invierto, me da un camino que en los términos de la termodinámica del libro de Fermi no debería ser improbable, debería ser imposible. Y eso son dos cosas muy distintas. O sea que el teorema de Crookes demuestra que estos caminos antitermodinámicos, porque en términos de energía libre da que el trabajo es más grande que menos delta F, en términos de entropía da que el calor entregado es más grande que T por delta S. Esto demuestra que esos comportamientos antitermodinámicos efectivamente están suprimidos exponencialmente, pero no son imposibles. La fracción es muy chiquita para sistemas macroscópicos. Esto es extremadamente chiquito, simplemente porque KB es un número muy chiquito, expresado en unidades ordinarias, pero no es cero. Entonces, esto demuestra que Maxwell tenía razón, que las leyes de la termodinámica son leyes estadísticas que no necesariamente se van a cumplir caso por caso. Entonces, acá tenemos al demonio de Maxwell brindando con un líquido hirviente que él mismo hizo hervir, manipulando las moléculas una por una, brindando por haber sido finalmente reivindicado que el demonio de Maxwell perfectamente podría existir. Porque la segunda, no te preocupes, que la segunda ley fue una montaña rusa de emociones en este curso. Oh, esto no terminó todavía falta la parte cuántica. Y todavía falta la parte de entanglement, así que no te preocupes, esto va a seguir. No han visto nada todavía. Bueno, entonces el demonio de Maxwell festejando haber sido finalmente reivindicado. Efectivamente, la segunda ley no tiene por qué valer caso por caso, vale solamente en el promedio estadístico y las violaciones, entonces, transitorias de la segunda ley han sido observadas experimentalmente. El teorema de Crookes tiene una consecuencia inmediata, que es la identidad de Jarzynski. Históricamente fue al revés. Primero vino la identidad de Jarzynski, después el teorema de Crookes, y después se descubrió que en realidad la identidad de Jarzynski estaba en un paper escrito por dos
científicos soviéticos, pero si no hubiera sido porque la gente ya conocía la identidad de Jarzynski, nadie se hubiera dado cuenta. O sea, la gente encontró esa identidad porque la fue a buscar. O sea, yo creo que el mérito de Jarzynski no se puede poner en duda. No, eso pasa muchas veces, ¿no? ¿De quién es el mérito de un avance científico? El mérito no es el que tuvo la primera vez tuvo la idea. El mérito es el que consiguió que la idea sea incorporada por la comunidad. Y eso es mucho trabajo. Muchas veces es más trabajo eso que el solo hecho de tener una idea. Fundamentalmente porque además es trabajo. Esos críticos entendían bien la idea. Yo creo que no se dieron cuenta, la pregunta es, pero estos soviéticos entendían bien la idea. Yo creo que no se dieron cuenta de la importancia que tenía. O sea, encontraron el resultado en un cierto tipo de sistemas. No se dieron cuenta de la generalidad y la importancia que tenía esto. Y Jarzynski fue el que se puso la idea al hombro y la impuso y mostró que efectivamente esto era muy importante. Y eso es un mérito, yo creo que es casi más meritorio que el hecho de haber pensado las cosas en primer lugar. Así que bueno, la identidad de Jarzynski ya está en medio. Bueno, haciendo un simple paso de miembro, el teorema de Crook se puede escribir de esta manera. Y si yo sumo sobre todas las trayectorias que tienen un mismo trabajo W, bueno, acá, como esto no depende de la trayectoria, yo estoy sumando ambos términos sobre todas las trayectorias que x de t tiene un trabajo W. Lo cual quiere decir que las trayectorias inversas tienen un trabajo menos W. Pero bueno, estoy sumando sobre todas. Esto no participa de la suma. Si yo sumo la probabilidad de todas las trayectorias, o sea, la probabilidad de cada una de las trayectorias que tienen que el sistema realiza un trabajo menos W y sumo, lo que me va a quedar es simplemente la probabilidad de realizar un trabajo menos W cuando hago que el sistema evolucione bajo el protocolo inverso. O sea, esto es porque esto no participó de la suma. O sea que esto es la probabilidad de realizar un trabajo menos W cuando lambda vuelve a su valor inicial siguiendo el camino inverso. Y de este lado, bueno, como estoy trabajando con historias que tienen todas el mismo valor de W, el E a la W sobre KBT también lo puedo sacar de la suma, y ahora me queda la probabilidad de realizar un trabajo W en el camino directo. O sea que esto es una consecuencia inmediata del teorema de Crookes. Y si ahora hago la última integral sobre W, de vuelta, esto no depende del trabajo realizado, depende solamente del estado inicial y final. Y por lo tanto, también otra vez va a salir de la suma sobre W, y lo que me va a quedar es la probabilidad, la suma de las probabilidades de hacer un trabajo menos W sobre todos los valores posibles de menos W. Bueno, eso va a valer 1. Es la probabilidad de haber realizado algún trabajo. Eso va a valer 1. O sea que de este lado me queda simplemente la exponencial. Y de este lado, la suma sobre todos los valores de W, de la probabilidad de W por E a la W sobre KBT, es el valor medio de E a la W sobre KBT. Entonces, la identidad de Jarzynski es que el valor medio de E a la W sobre KBT es precisamente E a la menos delta F sobre KBT. Y cuando la gente se dio cuenta de qué era lo que este hombre tenía,
Bueno, todo se volvió loco, porque esto vale para una trayectoria arbitraria, o sea, no estoy diciendo cómo estoy variando el parámetro lambda, no hay ninguna hipótesis de adiabaticidad. No estoy diciendo que esto varía lentamente, esto puede ser un sistema que está violentamente fuera de equilibrio. Y cuando la termodinámica clásica lo único que me daba era, bueno, y el trabajo es menos que menos delta F. Bueno, ¿cuánto menos? Ah, yo qué sé. Esto es una identidad. Esto es una predicción de cuánto vale el valor medio de esta cosa. Es una igualdad. Es muchísimo más fuerte que las leyes tradicionales de la segunda ley de la termodinámica en la forma en que uno está acostumbrado a verla. Claro, ¿cuál es el problema? El problema es que es esta exponencial. O sea, debido a esta exponencial, la cola, las probabilidades para trabajos que están por encima del límite termodinámico pesan mucho, porque están multiplicadas por esta exponencial. Y entonces, cuando la voy a emplear, necesito tener, si quiero determinar experimentalmente esto, tengo que tener muchísimo cuidado. Como habíamos visto, las historias en las cuales el trabajo entregado es más que el límite termodinámico son muy improbables. O sea, yo repito el experimento 1000 veces, a lo mejor no veo ninguna de esas. Pero si voy a calcular el valor medio, eh, claro, algo muy chiquito, pero multiplicado por algo enorme, me da algo que, que afecta el resultado. Entonces, no me basta con decir, nada, esos son muy improbables. Tengo que estar seguro que estoy sampleando la muestra lo suficiente como para poder ver esas probabilidades. Y eso es muy difícil porque lo tengo que hacer muchísimas veces. Entonces, la identidad de Jarzynski, a veces cuando uno la quiere aplicar en la práctica, no es fácil de aplicar, no es fácil calcular el valor medio de un exponencial. Pero el hecho de que uno tiene una identidad en un modelo en que no hizo absolutamente ninguna hipótesis acerca de si uno estaba cerca o lejos de equilibrio. Eso es algo que uno no había visto nunca. Estaban las leyes de la termodinámica que decían, bueno, sí, el trabajo es menos que, ¿y cuánto menos? Ahí, no sé. O cálculos como del tipo de la termodinámica lineal fuera de equilibrio, que sería como agarrar las ecuaciones de Onsager-Matlup y despreciar los términos de ruido. Y bueno, entonces ahí sí, uno más o menos podía calcular cosas, pero siempre estaba atado a la hipótesis de que las fluctuaciones eran chiquitas, lo cual en la práctica quiere decir que uno está muy lejos del equilibrio. Esto, nadie dijo que estemos cerca del equilibrio. Variamos el parámetro lambda, ¿cómo? Como quieras. No hay ningún problema, no importa. La identidad de Jarzynski va a seguir variando. Es algo completamente revolucionario y es increíble que recién en los años 90 se tomó conciencia de que este tipo de resultados era una posibilidad. ¿Está bien? ¿Los convencí de que la identidad de Jarzynski es algo esplendoroso? Bueno. Bueno, una cosa que de todas formas uno quiere chequear para quedarse con la conciencia tranquila de que por lo menos esto no contradice a la segunda ley de la termodinámica, que la perfecciona. Y efectivamente esto es así porque como la exponencial es convexa, resulta que el valor medio de la exponencial, que el valor medio estaría acá arriba, no supongo que estamos en un problema en que el trabajo solo puede tomar, hay dos historias posibles y el trabajo puede tomar este valor o este valor. Bueno, el promedio entonces va a ser esto,
Y la exponencial del trabajo medio está acá abajo. O sea que esto siempre es más grande que esto, y por lo tanto acá vale esta desigualdad. Y entonces, como la exponencial además es una función creciente, queda que esto es más chico, perdón, esto es más chico que esto es más chico que esto es más chico que esto, y eso implica que el valor medio de W es más chico que menos delta F, porque la exponencial es una función creciente. O sea que efectivamente recuperamos la segunda ley para los valores medios. O sea, el valor medio del trabajo realizado es más chico que la caída en la energía libre. El valor medio. No solo puede haber casos en que eso no se cumpla, sino que tiene que haber casos en el que el sistema entrega un trabajo más grande que la caída en la energía libre. Porque si siempre W fuera menor o igual que menos delta F, entonces el promedio de E a la W sería estrictamente menor. O sea, de vuelta en este caso, yo tengo dos valores posibles del trabajo. Ocurre que el trabajo W de I es igual a menos delta F. Y el trabajo W, en realidad, claro, y el trabajo WX, o sea, la trayectoria descripta por I es reversible, el trabajo acá es menos delta F, la trayectoria descripta por X es irreversible, y de acuerdo con la termodinámica clásica, el trabajo Wx es menor estrictamente que menos delta F. Y yo le repito el experimento 1.000.000 de veces, y 999.999 obtengo la trayectoria Y, y una vez obtengo la trayectoria X. Eso me alcanza para tirar abajo el promedio. Y entonces ya no valdría más la identidad, acá habría una desigualdad estricta. Como yo siempre debo esperar que voy a tener historias en que W es más chico que menos delta F, para poder tener una igualdad acá, también tengo que tener historias en que W sea más grande que E a la menos delta F. Como cuando más grande es W, más grande es esta cantidad, una historia en que W sea más grande que menos delta F compensa muchas historias en las que W sea más chico que menos delta F. O sea que no hay ningún problema en que estas trayectorias antitermodinámicas sean muy improbables, pero tienen que estar, porque si no estuvieran, o sea, si yo estoy tomando un promedio de una cantidad de puntos y en cada punto W es más chico que menos delta F, el promedio va a satisfacer esto con una desigualdad estricta. Para que valga la igualdad, tiene que haber historias con un W más grande que menos delta F. ¿Está bien? O sea, no solo con la identidad de Crookes habíamos llegado a la conclusión de que era posible que hubiera comportamiento antitermodinámico. Ahora vemos que es necesario que haya comportamiento antitermodinámico, salvo en el caso en que absolutamente todo es reversible y que este valor medio es trivial, porque caso trayectoria por trayectoria, todas me dan el mismo trabajo menos delta F. Salvo en ese caso, que obviamente no existe, tiene que haber alguna historia en la que W sea más grande que la caída en la energía libre. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, ya estaba terminando la primera parte. Bueno, lo increíble que es a esta altura del partido haber encontrado una identidad en termodinámica, nadie se lo esperaba.
Muchas veces la dispersión de los trabajos alrededor de su energía, de alrededor del valor medio, es muy chiquita, y en esos casos uno siempre puede aproximar el pico por una gaussiana. O sea, muchas veces la aproximación de que, de que el trabajo entregado es una variable gaussiana es una buena aproximación. Y entonces la distribución queda completamente determinada por su valor medio y por su varianza. El valor medio, ya habíamos visto, tiene que ser menor que menos delta F. O sea, en este gráfico, el origen está puesto en menos delta F. El valor medio tiene que estar por debajo de eso, por lo cual, en realidad, las historias que describen comportamiento antitermodinámico son esta cola, como corresponde a las colas de una gaussiana, van a estar muy suprimidas. Por el teorema de Crookes, si las probabilidades para el camino directo también son gaussianas, o sea, si las probabilidades para el camino directo son gaussianas, las probabilidades para los caminos inversos también tienen que ser gaussianas. Pero no necesariamente con el mismo valor de expectación y la misma varianza. Ahora, cuando uno realmente aplica el teorema de Crookes, esto es la probabilidad para el camino directo, esto es la probabilidad para el camino inverso, pasada de miembro. El cociente de estas dos me tiene que dar este factor. De acá simplemente comparando los exponentes, se ve que efectivamente las dos distribuciones, la distribución que da los trabajos en el camino directo y los trabajos del camino inverso, las dos distribuciones tienen que tener la misma varianza, pero no necesariamente el mismo valor medio. La diferencia entre los valores medios es dos veces la caída en la energía libre. O sea que solamente van a tener el mismo valor medio en el caso en que todo es reversible, la caída de la energía libre valga cero. Este es un gráfico que es extremadamente útil. Lo que está graficado es la probabilidad de W en el camino directo contra, y la otra curva es la probabilidad de menos W en el camino inverso. Y una de las cosas interesantes que tiene esta curva es que las curvas se cruzan exactamente en el punto en el que W es menos delta F. O sea que un gráfico de esta pinta, de hecho, es una forma de medir la diferencia de energía libre entre dos estados de un sistema. O sea, yo voy de uno al otro con un cierto protocolo, vuelvo, hago eso muchas veces, levanto los histogramas para W en los trabajos en el camino de ida y para menos W en el camino de vuelta, los dos histogramas se cruzan justo en la diferencia de energía libre termodinámica. O sea, yo puedo medir diferencias de energía libre sin la necesidad de que el camino que esté usando sea diabático, puedo hacerlo fuera de equilibrio. Eso es lo bueno. Lo malo es que lo tengo que hacer una cantidad de veces que me permita ampliar la distribución en estas colas exponenciales que están muy suprimidas. Necesito poder ampliarlas con una cierta precisión. Bueno, cuando es gaussiana, el valor de expectación de la exponencial se calcula, ¿no? La integral sobre W de A a la W por algo que es cuadrático en W sigue siendo una gaussiana un poquito corrida, se vuelve a calcular, queda esto. Y una cosa interesante es que esto de alguna forma determina una especie de teorema de fluctuación-disipación, porque
Cuando comparo esto con la identidad de Jarzynski, me queda una identidad para el sigma cuadrado de W, que es esto. Entonces, cuando la trayectoria, cuando todo el proceso es reversible, este corchete vale 0. W es la caída en la energía libre. Y entonces me da que las fluctuaciones también valen 0. O sea, en el caso en que todo es reversible no hay fluctuaciones. Y las fluctuaciones son cada vez más grandes cuanto más irreversible es el proceso. O sea, aparece una conexión entre el nivel de las fluctuaciones en el trabajo realizado y la irreversibilidad del proceso. Es una especie de teorema de fluctuación-disipación. También, si yo eso es el experimento que describía antes, ¿no? De medir, voy de un estado A a un estado B muchas veces, fuera de equilibrio, y hago el sampleo y a distintas temperaturas, y hago el gráfico de la dispersión en el trabajo entregado contra el valor medio, bueno, ese gráfico me tendría que dar una recta, y no hay distintas temperaturas, ¿no? Para distintos valores de valor medio entregado, y la ordenada al origen de esa recta otra vez es la variación de energía libre, o sea que otra vez esto me da una manera de medir experimentalmente variaciones de energía libre sin la necesidad de poder realizar un proceso de manera diabática. Y, a ver, perdón, hay una pregunta. Lo raro ahí es cuando podés asumir distribución gaussiana para W, ¿no? Bueno, no es tan raro. O sea, básicamente lo que estás asumiendo es que la dispersión es suficientemente chica. O sea, que está bien. No estás en el caso reversible, pero tampoco estás tan lejos como para que la dispersión sea razonablemente chica. Cualquier pico suficientemente estrecho se puede aproximar por una gaussiana. El problema, bueno, ¿qué pasa con las colas? Pero en general sí. Así que no, esta hipótesis no es tan rara. Tenés que tener cuidado que la dispersión sea razonablemente chica. O tenés que tener un argumento físico de por qué tiene que ser. ¿Por qué tiene que ser gaussiano? O sea, si te hacen algún caso que puedas usar el teorema central del límite, ya está. Eso te va a dar una gaussiana y listo, no tenés que preocuparte más. Bueno, después, el hecho de que la variación de que omega menos W medio, o sea, el trabajo entregado menos el trabajo medio, es proporcional a la dispersión, permite acotar la probabilidad de esta cola, ¿no? Porque uno sabe que esto, respecto del valor medio, es más que una cierta cantidad de sigmas, tiene que ser, más que una cierta cantidad de sigmas. Y entonces, eso le permite acotarlo. Y el resultado, entonces, usando la desigualdad de Chebyshev, que es un teorema clásico de teoría de probabilidades, obtenemos que la probabilidad de observar efectivamente un comportamiento antitermodinámico, o sea que W sea más grande que menos delta F, termina estando acotado por eso, por esto. Y esto es lo que muestra por qué uno no lo ve, porque típicamente esta diferencia va a ser del orden de KBT por algo que va a ser del orden del número de grado de libertad del sistema. Entonces, en cualquier sistema realmente macroscópico, esto es 10 a la menos 23. O sea, uno no lo va a ver. Tiene que realmente buscar sistemas muy especiales que uno pueda manipular con muchísima precisión. Y ahí tiene alguna chance si tiene suficiente cuidado, que es algo que vamos a discutir un poquito más adelante. Así que la propuesta
sería, bueno, esto es simplemente traducir donde decía energía libre, poner la entropía usando esta fórmula, y entonces la identidad de Jarzynski ahora se escribe en términos del calor absorbido y la variación de entropía. La termodinámica dice que esto tiene que ser más chico que esto, y vemos que efectivamente es cierto en valor medio. O sea que esta diferencia, que para una gaussiana es la dispersión de la gaussiana, efectivamente tiene que ser positiva. O sea que en valor medio, sí, la segunda ley vale. Pero tiene que haber casos en los que la segunda ley deja de valer. Entonces, esto es más o menos la parte más básica del teorema de Crookes y identidad de Jarzynski, y lo que vamos a hacer ahora es describir un experimento clásico, ya tiene algunos años, desde los 90, en que efectivamente hicieron esto. O sea, acá vemos, de hecho, en la ilustración que abrió esta parte, es precisamente al demonio de Maxwell realizando el experimento, ¿no? Acá está es una molécula de ARN que uno la puede agarrar por las puntas y tirar, y ve entonces cómo la molécula se va estirando bajo el efecto de la presión. Acá el protocolo es agarrar esta puntita y moverla despacito, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, medir la fuerza que la molécula hace sobre esta bolita de dieléctrico, y, y levantar el histograma del trabajo realizado cuando uno sube, baja la bolita a una velocidad finita. O sea, no hay ninguna pretensión de hacerlo de manera adiabática. Y tratar de verificar efectivamente que hay una proporción de casos en los que el trabajo realizado es más que la caída en energía libre en la molécula a medida que se va estirando. Y eso le interesa mucho al demonio de Maxwell, porque dice, bingo, simplemente le pongo un embrague, hago una máquina alimentada por todo esto, le pongo un embrague, cuando veo que se va a cumplir la segunda ley de la termodinámica, libero el embrague, cuando veo que no se está cumpliendo, pongo el embrague, y entonces consigo violar la segunda ley, no solo de una manera transitoria, sino de una manera macroscópica, porque termino sumando casos en los que en cada caso se violó la segunda ley. Así que la propuesta es esa: hacemos el recreo y cuando volvemos vamos a hacer un modelito muy sencillito de cómo fue este experimento. ¿Les parece bien? Bueno. Bueno, entonces, sí, son casi 10, así que volvemos y 25. Bueno, entonces, para terminar esta primera clase sobre el capítulo 8 del libro, la idea era discutir estos experimentos de plegado de macromoléculas. Y bueno, esos experimentos es completamente fantástico. La idea básica es extremadamente simple. No tienes la macromolécula, que en el caso del experimento es una molécula de ARN, no ADN, y uno le pega una bolita de material dieléctrico a la punta de la molécula, y básicamente usa la propiedad de que si uno pone un campo eléctrico, el dieléctrico va a tratar de ubicarse en el lugar en que la intensidad del campo es máxima. O sea, eso es esencialmente física 3, es decir, bueno, la energía va como d cuadrado sobre épsilon. Épsilon es más grande que 1, por lo tanto al sistema le conviene pararse donde d cuadrado sea lo más grande posible.
hacer la cuenta en detalle, bueno, hay que resolver el problema de dispersión del haz del rayo láser, que representa acá representado en rojo. Hay que resolver el problema de dispersión del haz frente a la bolita dieléctrica. Pero uno lo resuelve y la conclusión es que la bolita trata de ponerse en el centro del haz, trata de ponerse en el lugar en que la intensidad de la luz sea lo más grande posible. Y entonces resulta que yo puedo estirar la molécula simplemente moviendo el haz. Y como eso, muevo el haz y la bolita va a tratar de seguirlo. Como yo puedo mover el haz con muchísima precisión, y también puedo medir con muchísima precisión la fuerza que tengo que hacer para poder mover el láser contra la resistencia de la molécula. Yo puedo medir tanto la trayectoria como el trabajo y la fuerza. Con muchísima precisión, teniendo las dos cosas, puedo calcular el trabajo. O sea que es un experimento extremadamente preciso. Este no, es un sistema grande en términos de mecánica. Estamos hablando de algunos miles de partículas. Desde el punto de vista de mecánica estadística, es un sistema microscópico. Por lo tanto, las fluctuaciones que se producen son suficientemente importantes como para ser observables. Y en particular, efectivamente, en estos sistemas se observa el comportamiento antitermodinámico. O sea, este fue uno de los primeros experimentos que demostró cuantitativamente que la identidad de teorema de Crookes y la identidad de Jarzynski efectivamente eran correctas y que efectivamente se podían observar experimentalmente. Uno puede hacer un modelo simplificado, porque además la fuerza, o sea, uno lo que es como mover, es como tener la molécula atada, la punta de la molécula atada a un resorte y mover el otro punto de apoyo del resorte. Y efectivamente la fuerza por la que la bolita es atraída al centro del haz, efectivamente es una fuerza elástica con mucha precisión, porque la distribución de intensidades es razonablemente cuadrática, cerca del origen, cerca del máximo. Pues razonablemente parabólica. O sea que uno puede hacer un modelito en que simplemente modela la molécula como un resorte y la atracción al haz como otro resorte. Entonces básicamente la situación es esa, es tener una molécula atada a un resorte equivalente, del cual uno va moviendo la posición del centro de fuerzas. Y la pregunta es cómo responde la molécula. En el modelito que están hechas las cuentas, uno siempre asume que todo va en una dimensión y no hay un verdadero cambio. O sea, la molécula va a empezar, ni siquiera es una molécula, este punto material atado a un potencial armónico en el que el centro del potencial se está desplazando en función del tiempo, bueno, el centro del potencial va a empezar en una cierta posición en reposo, va a terminar en otra posición en reposo, no va a cambiar la amplitud del potencial y por lo tanto las dos energías libres, iniciales y finales, van a ser las mismas. En el verdadero experimento esto no es así, porque en realidad, disculpen, sí. En realidad la molécula es esto, ¿no? La molécula es como una horquilla y uno está separando las patas de la horquilla. Hay uniones entre estos dos cuerpos, una molécula de ARN, y a medida que uno va estirando, obtiene un comportamiento elástico como el que estamos describiendo, pero en algún momento estas uniones se empiezan a romper. Y entonces efectivamente hay
una diferencia de energía libre entre los estados iniciales y finales. O sea que la cuentita que vamos a hacer no es completamente fiel al experimento, pero captura los aspectos más importantes. Y lo que tiene de bueno, lo que hace que el ejercicio sea lindo, es que bajo la hipótesis de que todo es lineal, uno no necesita el teorema de Crookes o la identidad de Jarzynski. O sea, bajo la hipótesis de que todo es lineal, uno simplemente resuelve las ecuaciones de movimiento con un ruido térmico cuya dispersión está determinada por el teorema de fluctuación-disipación. O sea que resuelve todo en términos de la teoría de Onsager-Machup. Y entonces ahora puede verificar que efectivamente le da lo que le tiene que dar por teorema de Crookes y la identidad de Jarzynski. O sea que es un caso muy lindo porque las cuentas son muy simples y el resultado verifica, uno entonces puede verificar lo que antes había deducido formalmente del teorema de Crookes y la identidad de Jarzynski. Así que, ¿está bien? ¿Empezamos? Bueno. Este tipo de técnica, ¿no? De atrapar, pegarle una bolita de plástico a el sistema que uno está estudiando y a su vez atrapar la bolita con un láser, se llama una pinza óptica, y es una técnica de uso frecuente, es una técnica que se usa para un montón de cosas. En particular, esta gente, después vamos a ver la referencia exacta, la usó para determinar, en realidad lo que querían hacer era precisamente determinar la variación en la energía libre cuando se rompía una de las uniones transversales en la molécula de ARN. O sea, eso era el objetivo del experimento. En realidad, una excusa para verificar la identidad de Jarzynski. Jarzynski es uno de los autores del paper. Así que fue un uso brillante de una técnica que es alucinante, pero que es, en este momento es una técnica bastante común. Bueno, entonces vamos a hacer un modelo, ya habíamos visto, este había sido cuando empezamos con la teoría de Onsager-Machup, un oscilador, fue uno de los ejemplos que usamos, ¿no? De cómo la dinámica hamiltoniana correspondía a una matriz gamma antisimétrica y la parte simétrica, entonces era la parte disipativa, la componente XX de la matriz gamma daba 0, por X punto era proporcional a P solamente, mientras que el P punto tenía una componente PX, que venía del hamiltoniano, y una componente PP, que era el término disipativo, que era la resistencia viscosa. Acá lo único que le estamos agregando es que pusimos explícitamente el centro de fuerzas, o sea, el protocolo va a consistir en hacer que este lambda varíe respecto del tiempo de alguna manera. Es decir, las ecuaciones que resultan son completamente lineales. Esto es ruido blanco, tiene valor medio cero, la covariancia del ruido queda determinada por el teorema de fluctuación-disipación. Acá todo esto es clásico, como es todo lineal, se podría haber hecho cuántico sin mayores dificultades, pero simplemente para no complicarnos, vamos a hacer que todo es clásico, por lo tanto vale el teorema de fluctuación-disipación en su versión clásica. La probabilidad de una realización del ruido fue la primera transparencia de esta clase, es datada por esta exponencial. En este caso no me tengo que preocupar por el cambio de variable,
porque como la relación de las variables al ruido es lineal, el jacobiano es una constante. O sea, el jacobiano es constante, el determinante del jacobiano es una constante. En el peor de los casos me afectaría la normalización, pero nada más. O sea que no necesito, no me tengo que tomar el trabajo de calcularlo explícitamente. Fíjense que una diferencia con la cuenta con la que empezamos la clase, que ahora tengo dos variables, no una, así que voy a tener que ver cómo se maneja eso. Una de las dos variables no tiene un ruido asociado. Uno lo piensa un poco y llega a la conclusión de que la manera correcta de manejar el problema es esta, o sea, en realidad, de las historias posibles del sistema, las únicas que o sea, de las historias del sistema, las únicas que realmente son posibles son aquellas en que P es M por X punto. Pues como dice Landau, eso es la definición de P, no es una no es una verdadera ecuación de movimiento, es la definición de P. O sea que en realidad yo no puedo, cuando digo, bueno, el sistema describe una cierta historia, bueno, en realidad una vez que tengo la historia de X de T, la historia de P está determinada por esta condición. Y después tengo esto, que esto si lo comparan, van a ver que es exactamente lo mismo que habíamos visto en el caso de una variable al comienzo de la clase. Y este factor 4 es el 1 sobre 4 gamma que había en el preexponente en el peso de cada una de estas historias en la integral de cambio. O sea que en realidad la ecuación 34 van a tener que pensar, van a tener que convencerse un poquito de que efectivamente la manera de trabajar con, en este caso, de haber tenido dos variables, la manera correcta de trabajarlo es esta, pero no es algo particularmente difícil. Una cosa que pueden hacer, es un poquito más transparente, o sea, el problema en esto es que, estrictamente hablando, la relación de ruido a XP no es invertible, porque tengo un único ruido y tengo dos variables. Pero bueno, pueden pensar en ponerle a mano un ruido en la ecuación para X con alguna varianza, hacer la cuenta y después tomar el límite en que la varianza del ruido en X tiende a 0. Y en ese límite, la parte de la exponencial que contiene el ruido, la variable X, le va a converger a una delta. O sea que van a llegar exactamente a este mismo resultado de una manera más laboriosa, quizás un poquito más transparente. Hay una pregunta. ¿En la delta iría un menos para imponer la definición de dot X? Ah, puede ser, sí, es un furcio, no tiene más. Está bien, después, no sé si quiere si vale la pena corregirlo. Sí, es un error tipográfico, no es nada peor que eso. Bueno, entonces, como tenemos la probabilidad de una historia, podemos ver también si ahora la idea es que este lambda se va a convertir en algo dependiente del tiempo, podemos ver qué pasa si yo cambio el signo de lambda, cambio el signo de x. Y no, acá no pasa nada, porque al cambiar la flecha del tiempo, bueno, en realidad no cambio el signo de x. Voy a recorrer x en sentido inverso, cambia el signo de x punto, sí cambia el signo de P, porque P es impar frente a la inversión temporal. Entonces acá cambian los dos signos, y como cambian los dos signos, pero la delta es una función par, acá no pasa nada. O sea, tragando un poco de saliva por la propiedad errada que tiene la delta, el hecho es que cuando uno haga el cociente entre esta probabilidad y la probabilidad del camino inverso, la delta se va a cancelar, porque es la misma, la delta de x menos x punto más p sobre m, o la delta de x punto menos p sobre m, eso es lo mismo. Y vamos a ver qué pasa en el cuadrado, y acá va a pasar lo mismo que pasaba antes, como algunos de los términos no cambian y otros cambian de signo,
pero está todo elevado al cuadrado, lo único que realmente va a sobrevivir al cociente son los productos cruzados. Son los productos entre un término que cambia de signo y un término que no cambia de signo. Acá P punto no cambia de signo, porque cambia de signo 2 veces. Este no cambia de signo, este sí. Entonces lo que va a sobrevivir cuando yo haga el cociente entre esta probabilidad y la probabilidad del camino inverso, es simplemente el término que es una P multiplicando a P punto más M omega cuadrado, etc. O sea que me queda esto. Fíjense que si se cumplieran exactamente las ecuaciones de Hamilton, esto valdría 0, pero eso no es cierto porque yo tengo el término de disipación y además tengo el término de ruido. Entonces, comparando con todo eso, veo que efectivamente puedo escribir todo este término como la variación en la energía libre, o sea, la variación en el hamiltoniano entre la configuración inicial y la configuración final, más este otro término que se ve que efectivamente es la fuerza que la partícula hace sobre el centro de fuerzas. O sea que hasta acá efectivamente verifico inmediatamente el teorema de Crookes. ¿Por qué? Hay una pregunta, ¿por qué no cambia el signo .p? Porque cambia el signo 2 veces. O sea, es x 2 puntos. Pero cambia el signo 2 veces. P cambia de signo y la derivada cambia de signo. ¿Está bien? No está muy convencido. Pensalo. Se non è vero, è ben trovato. Bueno, y lo que quedaría ahora es efectivamente calcular cuánto es esto y verificar la identidad de Jarzynski. Entonces, para hacer las cosas más fáciles, vamos a pensar en un protocolo que empieza en reposo, termina en reposo y que le da tiempo a la partícula a termalizar tanto en el estado inicial como en el estado final, lo cual nos garantiza que efectivamente no hay variación en la energía libre, o sea, nos garantiza que este término vale 0. Y además conviene hacer un cambio de variables, ¿no? La idea es tomar como variable no la posición de la partícula, sino la desviación respecto de la posición instantánea del centro de fuerza. O sea, es el primer cambio de variable, medir la posición de la partícula respecto de el centro de fuerza. ¿Cómo? El centro de fuerzas no es un sistema inercial, por lo menos nadie dijo que lo sea. Eso quiere decir que me va a aparecer una fuerza no inercial. Y además, como de todas formas todo esto está atravesando un baño térmico, va a aparecer una resistencia al movimiento, ¿no? Cuando esta desviación es cero, la partícula se está moviendo con la velocidad del centro de fuerza. Entonces aparece una resistencia del medio al movimiento con el centro de fuerza. O sea que el primer cambio de variables es la posición medida desde la posición instantánea del centro de fuerza. Y a su vez, esta I la vamos a descomponer en su valor medio más el ruido. Entonces, simplificando, ¿no? Supongamos que el centro de fuerza está haciendo esta trayectoria tan compleja. La partícula obviamente va a tratar de seguirlo, pero como la partícula inicialmente tiene velocidad cero, se va a producir un delay. Entonces, la curva azul representa la desviación respecto del centro de fuerza. Es lo que estoy llamando acá, es lo que estoy llamando I barra.
Y es siempre negativa porque la partícula está tratando de recuperar, la partícula está quietita y de repente dice, uy, el centro de fuerza se está moviendo. Entonces lo va a empezar a perseguir, pero siempre lo va a estar persiguiendo, siempre va a estar un poquito atrás. Entonces, la curva verde es lambda, la curva verde es lambda, la curva azul es el I barra, y encima de eso está el ruido térmico, ¿no? El ruido térmico es este IT, T de temperatura. Entonces, la historia de la partícula va a ser la combinación de las tres cosas: el movimiento del centro de fuerza, el movimiento del valor medio de la posición de la partícula respecto del centro de fuerza y el ruido térmico superpuesto a todo. Ruido térmico, por supuesto, que no es más blanco, porque está filtrado por la ecuación de movimiento de la partícula. Entonces, la historia, el tipo de historia del sistema que estamos tratando de ver, tiene la pinta de la línea roja. Y como IT es gaussiana, porque todo es lineal, las J son gaussianas y las IIT es una variable, es una variable que depende linealmente de la J, por lo tanto también es gaussiana. El trabajo W también es gaussiano, porque es una suma de gaussianas. Y se produce una especie de... eh, ay, se divide en el trabajo. El trabajo medio, ¿se acuerdan que la fórmula para el trabajo, la fórmula para el trabajo es esta, ¿no? X menos lambda es Y. Y tiene una componente que es la I barra, que es completamente determinista, y una componente que es la IT, que es completamente aleatoria. Cuando yo tomo el valor medio de todo esto, lambda punto por IT tiene valor medio 0. O sea que se produce una división del trabajo, esa palabra que no me salía. El valor medio va a ser lambda punto por IT. Al revés, ese término, lambda punto por IT, no fluctúa. Las fluctuaciones van a venir, perdón, el valor medio va a ser lambda punto por I barra. Es la parte puramente determinista. El IT no va a contribuir al valor medio. Ipso facto, las fluctuaciones van a venir exclusivamente del término que tiene lambda punto por IT. Y el lambda punto por I barra no va a contribuir a las fluctuaciones. Entonces, la división del trabajo es que el valor medio del trabajo va a ser el trabajo hecho por el valor medio del desplazamiento, y las fluctuaciones en el trabajo va a ser el valor cuadrático medio del trabajo realizado por las fluctuaciones en el desplazamiento. O sea, en ese sentido se da una división del trabajo. Valor medio contribuye a valor medio, fluctuación contribuye a fluctuación. O sea que las dos cosas que querríamos calcular son estas, y lo que queremos verificar, disculpen, lo que queremos verificar es que se cumplen las relaciones que habíamos encontrado antes, o sea que efectivamente la diferencia entre los valores de expectación está dada por la variación de energía libre entre el estado inicial y final, que en esta cuenta simplificada simplemente vale 0. O sea que querríamos verificar que el valor medio del trabajo en el camino directo y el valor medio del trabajo en el camino inverso son iguales. Y después queremos verificar que existe esta relación entre las dispersiones en el trabajo, que las dispersiones son las mismas, y que
que son las mismas y que cada una está dada por esta fórmula en términos de los valores medios del trabajo entregado. Como nosotros estamos asumiendo que delta F es 0 y el valor medio vale la segunda ley, entonces tanto W como W barra como W barra prima, ambos son negativos, por lo tanto todo esto es positivo, o sea que en principio esto podría ser la varianza de alguien que debemos verificar que son iguales y que efectivamente están dadas por esta fórmula. Y la cuenta es muy simple. De los valores medios de la J se deducen fácilmente los valores medios de la IT, de las fluctuaciones en el desplazamiento a tiempos iguales. Usando el principio de Onsager, uno encuentra entonces cuánto vale la función de correlación entre estos desplazamientos a tiempos distintos. Aparece la función de Green del problema, aparece el propagador para el oscilador amortiguado, que finalmente es lo que representa este modelo. Y vale lo que va a terminar valiendo para el Ibarra, que es el valor medio, vale una fórmula muy parecida. O sea, ¿se acuerdan que como ya estoy descontando el movimiento del centro de fuerzas, lo que me aparece como forzado en el Ibarra no hay ruido, el Ibarra es el valor medio, y cuando tomo el valor medio de la ecuación lineal, el ruido se va, el valor medio cero. Entonces, el único motivo por el que Ibarra no es idénticamente cero es porque me aparece una fuerza no inercial, porque ahora a Ibarra es el desplazamiento visto desde el centro de fuerzas. Me aparece una fuerza no inercial y me aparece una fuerza viscosa que se opone al movimiento siguiendo al centro de fuerzas. Entonces, bueno, de vuelta, Ibarra es un oscilador amortiguado forzado, lo resuelvo usando la función de Green, y como estoy asumiendo que Ibarra empieza y termina, que lambda empieza y termina en reposo, resulta que los términos de borde, cuando calculo esta integral, se van, y usando una integral por partes, o sea, integrando por partes una de las derivadas, puedo reducir la fórmula 43 a la fórmula 44 con la misma función de Green que había escrito acá. Esta es la función que vale 1 en 0 con derivada 0. Bueno, y entonces ahora encuentro que la fórmula para el valor medio de W es esta, y cuando trato de calcular el valor medio con el protocolo dado vuelta, bueno, lo que ocurre es que tengo que dar vuelta acá t y t', ¿no? Me aparecen, en vez de t y t', me aparecen tf menos t, el tiempo final menos t y el tiempo final menos t', los tiempos iniciales se cancelan. Y esto, los tiempos finales se terminan yendo, ¿no? Queda tiempo final menos tiempo final, y me queda G1 de t' menos t, pero G1 de t' menos t termina siendo igual al G1 de t menos t'. Y la cuentita para la dispersión termina siendo la misma, porque yo tengo que calcular ¿se acuerdan que la parte que contribuía a la dispersión era lambda punto por el IT? Entonces quiero calcular el cuadrado de esto, muy parecida a la cuenta que hicimos la vez pasada, el efecto Unruh. Me va a quedar 2 lambda puntos, me va a quedar un T y un T', 2 lambda puntos,
un I calculado en T, un IT calculado en T, un IT calculado en T', tengo que calcular el valor medio de todo eso. La fórmula para sigma omega me queda así. Y esto es precisamente esta función G1. Y como acá tengo barras de módulo, o sea, el coseno siempre es una función par, acá no me tengo que preocupar. Y como acá tengo barras de módulo y acá también tengo barras de módulo, a pesar que aparezca un seno, esto es una función par. Entonces, porque acá me aparecen barras de módulo y acá también me aparecen barras de módulo. La función tiene es continua en cero, pero la derivada primera no es continua. La derivada primera va a valer 1 en ambas direcciones del tiempo, pero es par. Y como es par, cuando voy a calcular esta formulita, que lo haga con el protocolo directo o que lo haga con el protocolo inverso, me da exactamente lo mismo. O sea que efectivamente he podido verificar que se cumplen estas relaciones, en este caso, en el que delta F valía a 0. Los dos valores de expectación me dan lo mismo y se satisfacen. Y estas dos son lo mismo, y además, haciendo la integral, de hecho, me queda la misma integral, se ve que también se satisface esta relación. O sea, no solamente las dispersiones son iguales entre sí, sino que también satisfacen esta relación. Y con eso creo que ya terminamos. Esto está tomado directamente del paper. Ahí está Jarzynski. El paper es del 2005, o sea, este no es el primer paper, ya acá ya estaban bastante cancheros. Acá tienen el gráfico de cómo se va estirando la horquilla a medida que uno va tirando de las puntas, y al principio tiene un comportamiento elástico, pero en algún momento se produce, en algún momento resbala, ¿no? Se produce un aumento brusco en la extensión y una pequeña reducción en la fuerza, y después vuelve a componerse un comportamiento elástico. O sea, evidentemente lo que pasó acá es que saltó una de las dos uniones entre las dos patas de la horquilla. Y cuando vuelvo, veo que hay una histéresis, o sea que el camino de vuelta no reproduce simplemente el camino de ida. Y el gráfico que levantó esta gente, o sea, lo que esta gente quería ver era recuperar la energía libre que se liberaba cuando se abría una de estas uniones en la horquilla, y la forma en que lo hacen es usando un gráfico que esencialmente es el gráfico de las dos gaussianas que habíamos visto al principio, o sea, ¿no? Levantar la gaussiana en el camino de ida, la gaussiana para menos el trabajo en el camino de vuelta, e identificar los puntos en los cuales la gaussiana se cierra. Y lo que es interesante del resultado fíjense que lo hacen para tres valores distintos de la forma, o sea, la forma en que ellos hacen esto es ir incrementando la tensión y entonces la horquillita va cediendo. Pero lo hacen con tres tasas distintas de cómo van incrementando la tensión. Y sin embargo, el lugar en el que los histogramas se le juntan, coinciden, es más o menos el mismo, cualquiera sean para cada una de las tasas con las que aumentan la tensión. Y eso tiene que ser así, porque si este punto de intersección realmente representa la variación de energía libre, no tiene que depender del camino. Solamente tiene que depender del estado inicial y estado final.
O sea que el hecho de que el punto de intersección de estos histogramas sea razonablemente el mismo, independientemente de con qué velocidad estoy ejecutando el protocolo, es efectivamente una verificación del teorema de Cruz y la entidad de Jarzynski. Así que terminamos por hoy y la vez que viene vamos a discutir otro experimento, ¿no? Jarzynski versus Carnot. Vamos a discutir otro experimento. Esta es la referencia, más nuevo, del año 16, en que van a tratar de implementar lo que les decía que quería hacer el demonio de Maxwell. O sea, se van a fabricar una máquina funcionando con un ciclo de Carnot, que otra vez va a ser una bolita de un material coloidal atrapada en un potencial armónico, y lo que sería las adiabáticas del ciclo de Carnot es abrir o cerrar el potencial, y después y en el medio lo dejan termalizar, y lo que van a tratar de ver es medir la eficiencia de esta máquina, ¿no? La están haciendo funcionar cíclicamente, van midiendo la eficiencia de esta máquina y tratan de ver, para una cantidad dada de ciclos, cuál es la probabilidad de que la eficiencia de la máquina supere la eficiencia del teorema de Carnot. Y bueno, les anticipo el resultado, lo vamos a discutir bien la vez que viene. Acá tienen, esto es la eficiencia medida sobre la eficiencia de Carnot para un número dado de ciclos, y entonces la pregunta es cuál es la probabilidad de que la eta sobre eta c sea más grande que 1. Esta línea corresponde al valor medio de la eficiencia, es estable, siempre es más o menos el mismo, y efectivamente es menor que la eficiencia de Carnot, tal como uno espera. La segunda ley se cumple en valor medio. Pero efectivamente, cuando uno está mirando un número finito de ciclos, hay una cierta probabilidad de encontrar una eficiencia más grande que 1. Esa probabilidad se va haciendo cada vez más chica y llega un momento en que ya deja de ser medible. Pero cuando uno está mirando un número finito de ciclos, la probabilidad existe. Así que la vez que viene va a estar dedicada a discutir este experimento. ¿Está bien? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Guillermo no quedó muy convencido respecto de la invariancia de P punto, pero pensalo, te vas a convencer. Sí, ya se lo creyó, está bien. Bien. Bueno, ¿algún comentario o pregunta? Bueno, gracias. Bueno, entonces los dejo con Guillem y al margen de esto no está subida la clase de integrales de camino. Claro. Bueno, terminamos, voy a apagar la grabación.